Muy buenas noches, mis apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Le damos gracias al Señor porque nuevamente podemos venir esta noche a continuar con esta serie que hemos venido dando. Eh, Vamos a ser muy edificados hoy con el estudio, pero primero que todo, como es la costumbre de nosotros, vamos a ponernos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, es con gratitud que en esta noche venimos porque Eh, tenemos los corazones llenos de gozo porque usted es nuestro Padre Celestial, el que cada momento imparte sus cuidados a cada uno de nosotros y a las familias de todos nuestros hermanos. Señor, le suplicamos que ahorita que vamos a comenzar este nuevo estudio en esta noche, para seguir denunciando esta apostasía doctrinal que se está presentando en el mundo, sea su Santo Espíritu el que nos asista, que nos dé la sabiduría necesaria, tanto a mí, que voy a exponer esta palabra con los textos bíblicos, el espíritu de profecía, porque primero que todo está el escrito está. Que usted nos dé la sabiduría necesaria, el discernimiento necesario para comprender su palabra en esta noche. Y también le suplico por los que van a más adelante a ver este tema en YouTube, las redes sociales, para que cada uno de las personas que lo escuchen tomen la decisión y se inclinen, Señor, por la verdad, solamente la verdad que usted ha dejado por medio de los profetas, por medio de su santa palabra y el espíritu de profecía. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, guíanos en esta noche, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Amén. vamos a continuar con esta serie que hemos venido dando. Esta viene a ser la sexta parte de lo que hemos venido exponiendo en esta, en este denunciar, digámoslo así, de levantar la voz, como nos lo manda la palabra de Dios, Isaías 58:1. Y seguiremos poniendo la verdad en contraposición con el error. Vamos a leer, como siempre, nuestro texto base que lo encontramos en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? Ya hemos dicho muchas veces que esta profecía se está cumpliendo ahora más que nunca, porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él sabe de que si nos inclinamos por una falsa doctrina, que si nos rechazamos la verdad y aceptamos el error, él sabe que perderemos nuestra salvación, ¿sí? Porque y no vamos a poder ser santificados en un error. Entonces, Dios no admite sino eh, solamente y únicamente la verdad, porque eso estaría en pugna contra el Espíritu Santo, que fue el que le reveló a los profetas estas grandes verdades que hemos estado analizando y que hemos estado denunciando estos vientos de doctrina, estas doctrinas de demonios que se han presentado. Una cosa es cierta, y pronto lo comprenderemos, la gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. Si desde el principio necesitamos una prueba del Espíritu Santo para confirmar la verdad, luego del paso del tiempo necesitamos hoy toda la evidencia para confirmar la verdad. Cuando las almas están, ¿sí? Como dice ella acá, se están realmente apartando de la verdad y prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Presentando un escrito está en contraposición con todos esos errores
para que la gente despierte. Sí, ahora que todavía tenemos gracia, ahora que todavía está nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo intercediendo por nosotros y que no se ha cerrado todavía la gracia, hay oportunidad para todos nosotros y para todas estas personas que están predicando estas doctrinas de demonios. Si el Señor me ha advertido, el Señor me ha advertido que vendrá una gran apostasía, existirá un decaimiento en la espiritualidad. Muchos apartarán sus oídos de escuchar la verdad. ¿Para qué? Para escuchar errores. Y aceptarán fábulas. Entonces, muchos hoy en día lo han hecho, ¿sí? Más aún como hemos venido recalcando mucho esta fecha, 1957, un poco antes, hemos venido recalcando que desde ese entonces muchos apartaron sus oídos de escuchar la verdad, ¿sí? Y están aceptando fábulas. Cada día la gente, es increíble cómo las personas escuchan fábulas, como en vez de dedicarse a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, hablando del pueblo adventista, que también está en ese grupo, escuchando fábulas, escuchando a estos pastores que están predicando estas doctrinas de demonios, ¿sí? En vez de proponerse a buscar la verdad y doblar sus rodillas, mostrar humildad y decir, Señor, si estoy equivocado, sácame de este error, muéstrame la verdad. El Espíritu Santo está dispuesto a mostrarnos la verdad, pero si no lo deseamos de todo corazón, pues obviamente ahí está Satanás haciendo de las suyas. Cuando penetran errores en nuestras filas, no hemos de entrar en controversia acerca de ellos. Debemos dar fielmente el mensaje de reprensión y luego presentar la verdad en contraste con el error para desviar al pueblo de las ideas fantásticas y erróneas. Esa es nuestra intención, mis hermanos. ¿Sí? Presentar todas estas verdades para que la gente despierte, ¿sí? Para que la gente desista de escuchar doctrinas de demonios, de aceptar estas fábulas, ¿sí? El problema es que a veces queremos de entrar en el terreno encantado de Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ponemos a escuchar falsos maestros. Ay, no, es que fulano predica muy lindo y no, yo lo voy a escuchar. Entonces ahí entramos en ese terreno encantado de Satanás y es donde él aprovecha a fascinarnos, ¿sí? A hipnotizarnos con esas grandes mentiras. Dice, la presentación de los temas celestiales revelará al espíritu principios que descansan sobre un fundamento tan duradero como la eternidad. Los creyentes de convicciones cristianas firmes y consecuentes y de carácter sólido prestan gran servicio al Maestro, ¿sí? Los que no nos dejamos mover de todos estos vientos de doctrinas, los que queremos permanecer firmes y oramos cada día para que el Señor nos ayude a seguir adelante, a permanecer fieles y firmes en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, no solamente en la doctrina, sino en muchos aspectos más. Dice acá, nada puede apartarlos de la fe. Amén. La verdad es para ellos un tesoro precioso. Y así es como nos hemos sentido al descubrir todas estas verdades que el Señor nos revela por medio de la Biblia y el espíritu de profecía. Nos sentimos felices, una felicidad inmensa en nuestro corazón y agradecimiento a Dios por habernos sacado del error. Adelante, hermano. Hoy vamos a ver la primera doctrina de demonios, eh, una, una justificación incompleta, ¿sí? O sea, solo la justicia imputada, ¿sí? La gente hoy en día, muchos predican solamente la justicia imputada, ¿sí?
ya tú te bautizaste, aceptaste a Cristo, Él ya te aceptó, Él murió por ti en la cruz y solamente ya, pero nada de la justicia impartida, ¿sí? Es un paso que debemos dar, obviamente, cuando decidimos aceptar a Cristo y decidimos tomar el bautismo, decidimos abandonar por completo el pecado. Pero sabemos que mientras que exista Satanás en esta tierra, siempre va a existir ese peligro de que caigamos. Y entonces ahí es donde viene la justicia impartida que necesitamos de nuestro amado y bendito Salvador, que se encuentra allá en el lugar santísimo. Porque ¿para qué se encuentra Él allá? Para refinarnos, para purificar a su iglesia, ¿sí? Entonces, también necesitamos la justicia impartida. Pero hoy en día, muchos, incluyendo la organización adventista, muchos pastores, solo predican la justicia imputada, una, una justificación incompleta, ¿sí? ¿Cómo puede el Señor justificarnos si vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga? Si le estamos predicando, si estos pastores están predicando, porque obviamente no somos nosotros, ¿cómo nos va a justificar Cristo si no abandonamos por completo el pecado? Esa es la obra de nuestro gran sumo sacerdote, purificar a su iglesia. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esa es la tarea de nuestro amado y bendito Salvador, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionándonos en esa santidad, porque Él quiere presentarnos ante el Padre, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Eso es lo que quiere Cristo. Esa es su meta, por eso se encuentra ahí en el lugar santísimo, haciendo la purificación del santuario, la purificación de un pueblo que va a trasladar al cielo cuando Él venga en su segunda venida. Judas 1:26 nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces hoy en día ese poder no existe. Hoy en día muchos están negando ese poder. No, Cristo no es poderoso para guardarnos sin caída, ¿sí? Y para presentarnos sin mancha delante de su gloria. No, no, porque vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso es lo que se predica. Eso es lo que el mundo evangélico, es lo que el mundo adventista está predicando hoy y le están dando esa falsa seguridad al pueblo. Ah, pero si el pastor lo dice es porque es así, o sea que ya puedo estar tranquilo. Ya tengo muchos defectos de carácter, tengo algunos pecadillos por ahí escondidos, entonces puedo seguir así porque el pastor ya me lo dijo y ya me dio licencia para pecar. Terrible error, ¿sí? Falsa seguridad. Romanos 5:1-9. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, justicia, la justicia de Cristo, porque debemos estar cimentados en su justicia. Ese es Él es el que nos justifica. Pero, ¿cómo nos va a justificar si todavía andamos en esa seguridad de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga? ¿Sí? De que no podemos dejar de pecar porque tenemos naturalezas caídas, ¿sí? Entonces, ¿cómo Cristo nos va a justificar de esa manera? Él no puede justificarnos, no nos puede dar esa justificación porque todavía estamos acariciando algunas cosas, algunos pecados. Romanos 1:8, 1:4. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este es un texto que me llama mucho la atención, porque si nosotros estamos en Cristo Jesús, verdaderamente, ¿sí? Porque si todavía estamos acariciando algunos pecados, todavía estamos ahí luchando con la tentación, entonces no estamos en él. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tenemos que entender estas palabras, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan con qué?
conforme a la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Sí? Sabemos que las obras de la carne es lo que hacemos en nuestro cuerpo, los malos pensamientos, los malos deseos, la envidia, el egoísmo, el orgullo, todas esas cosas son las obras de la carne. Pero ¿cuáles son las obras del Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, templanza, confianza, fe. Todas esas son las obras del Espíritu. La justicia que hacemos, lo justo, obedecer su santa palabra, obedecer sus santos mandamientos. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si andamos conforme al Espíritu, estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Él Él es el que nos puede transformar. Por nuestras propias justicias, por nuestros propios medios, no lo podemos hacer, pero descansamos en Cristo Jesús, que es el que nos imparte el poder para vencer por medio del Espíritu Santo. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, por la fe en Jesús es que recibimos ese, ese perdón, el perdón de los pecados y herencia entre quién. No solo el perdón de los pecados, la justicia imputada, sino la justicia impartida que es los que vamos a ser santificados, la santificación que Dios se propone hacer en nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está el texto que leímos, se menciona la justicia imputada y la justicia impartida, porque primero habla del perdón y luego habla de la santificación y herencia entre los santificados. En estos textos se consignan las dos, la justicia imputada y la justicia impartida. Sigamos con Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, mediante esa voluntad somos santificados, ¿sí? Y se menciona la justicia impartida, que es la santificación. Tenemos que tener en cuenta que la justicia impartida es la santificación que Dios quiere lograr en nosotros. Quiere santificarnos por completo. Vamos a seguir con Primera de Pedro 1:2. Estamos mostrando la evidencia bíblica y vamos así de recorrido porque nosotros siempre nos caracterizamos por hablar con un escrito está, ¿sí? Para que no digan, no, es que ellos se lo inventaron. No, tenemos que hacer énfasis en las dos, la justicia imputada y la justicia impartida. Pero una verdadera justicia no es que ya la justicia de Cristo, no es que ya Cristo me redimió en la cruz, ya yo me bauticé y ya soy salvo. No, de ahí en adelante es donde sigue la lucha. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Sí? Vuelve y menciona la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, se menciona aquí la santificación del Espíritu, ¿sí? El Señor está dispuesto a santificarnos, ¿sí? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Eso es lo que está Cristo haciendo en el lugar santísimo del santuario, la expiación que comenzó en 1844, ¿sí? Obviamente, con la sangre preciosa de Cristo, Él está ofreciendo su sangre ante el Padre. Mira, yo morí por Él, yo morí en la cruz por Él, por ella,
Y ahí está nuestro más fiel abogado, nuestro más grande y sumo sacerdote. Juan 3:5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablando de que si nacemos verdaderamente en espíritu, cuando nos bautizamos, está mencionando el agua, que representa el bautismo, y de espíritu. Obviamente, ese es el nuevo nacimiento. Si estamos realmente nacidos en el espíritu, no pecamos. Él nos va a librar de pecar. ¿Por qué? Porque experimentamos ese nuevo nacimiento, ¿sí? Nacemos y el Señor nos va a ayudar, nos va a dar ese poder para vencer, ¿sí? Entonces, si seguimos nosotros con nuestros defectos de carácter, todavía acariciando algunos pecados, no hemos todavía nacido del Espíritu. Pudimos habernos bautizado, pero ahí falta la segunda parte, que es nacer del Espíritu, ¿sí? ¿Y qué dice lo último? No podremos, ¿qué? La última parte, quería hacer énfasis en la última parte que leímos. No pueden entrar en el reino de Dios. Si no nacemos realmente del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios, pero muchos están diciendo, no, tranquilo, que tú no puedes vencer, pero como Dios es tan bueno, Él te va a llevar así para el cielo. Entonces dice acá, no podemos entrar en el reino de Dios. Es muy clara la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir con el segundo viento de doctrinas o la segunda doctrina de demonios, eh, que es eh, la salvación incondicional. O sea, vamos a ser salvos incondicionalmente si obedecemos o no obedecemos. Pero sabemos que la Biblia habla de la salvación que es condicional. ¿Sí? Hay unas condiciones. Y vamos a mirar cuáles son las condiciones. Muchos no, es que la salvación es incondicional. Dios es tan bueno que Él nos va a salvar a todos. No nos debemos de preocupar, pero sí, hay unas condiciones y vamos a mirar cuáles son. Ezequiel 18:20, un texto muy conocido, y 24. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? No dice el alma que pecare, esa vivirá, porque estamos hablando se está refiriendo a la vida eterna. Obviamente, por ahora tenemos una vida pasajera. A esta vida pasajera no se está refiriendo, o a esta muerte pasajera, no, a el morir eternamente. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, el justo recibirá una recompensa para salvación, y el impío, ¿qué será? Para condenación. Pues cada quien recibirá lo suyo, de acuerdo a cómo haya vivido en esta tierra. Si es justo, su justicia será sobre él y vendrá la recompensa, pero el impío recibirá la perdición eterna. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hace la pregunta, ¿acaso él vivirá? ¿Sí? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, aunque prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces aquí está la condición. Aquí está la condición. Mira, si el justo se apartare de todas sus justicias, dice aquí la pregunta, ¿acaso vivirá? ¿Sí? Entonces aquí está la condición. ¿Sí? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, hablando del justo. Cuando hablamos de prevaricación es cuando somos justos, conocemos la verdad, conocemos el mensaje, ¿sí?
y luego nos apartamos de él. Eso se llama prevaricar, ¿sí? Y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, esta es la condición. Tú eres pecador, morirá. Tú abandonaste completamente el pecado, vivirás. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sí? Entonces aquí hay una división por las transgresiones, por las iniquidades. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Entonces, llenos de pecado, el Señor oculta su rostro de nosotros y no nos escucha, no escucha nuestras oraciones. ¿Sí? Le repugnan esas oraciones. ¿Sí? Hay un texto bíblico, dice que si apartas tu oído para no oír la ley, tu oración es una abominación para Jehová, ¿sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, aquí está la condición. Si cometemos pecado, infringimos la ley, ¿sí? ¿Y será que Dios se va a llevar para el cielo a una persona que voluntariamente eh, infringe la ley? El que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él nos puede impartir su justicia y deshacer de nosotros todas esas obras, ¿sí? Si nosotros nos sujetamos a Él, dejamos, descansamos en Él y le decimos, Señor, estoy en tus manos, quita de nosotros toda impiedad, todo pecado, ¿sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí vuelve y menciona el nacimiento verdadero. El que ha nacido verdaderamente de Dios o hace las obras del Espíritu, no peca, ¿sí? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y vuelve y hace aclara aquí, dice, todo aquel que no hace justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer lo justo, ¿sí? Temer a Dios, guardar sus santos mandamientos, ¿sí? Amar a nuestro prójimo, ¿sí? Porque está el amor de Dios y el amor a nuestro prójimo. El Señor dividió los mandamientos en dos principios fundamentales. Amarás al Señor con toda tu alma, tu mente, tu cuerpo y al prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a mirar otra doctrina de demonios que hemos escuchado en muchas oportunidades. La ignorancia voluntaria excusa el pecado. Entonces, cuando vemos que se aplica en la palabra de Dios, no es la ignorancia voluntaria, sino la ignorancia involuntaria. O sea, hay personas que no conocen toda la verdad. Eso se llama ignorancia involuntaria. O sea, no son ignorantes voluntariamente, porque hay personas que dicen, no, a mí no me hable las Sagradas Escrituras. A mí no me habla eso que yo no quiero saber nada. Yo estoy bien así. ¿Eso cómo se llama? Ignorancia voluntaria, ¿sí? Pero Dios excusa al ignorante involuntario, que no tiene una persona que todavía no le han enseñado los 10 mandamientos. Y bueno, está guardando el domingo porque así ha sido instruido, está adorando imágenes, está pidiéndole a María que está en el cielo y le está suplicando a ella, porque él no tiene el conocimiento. Pero cuando esa persona ya recibe el conocimiento, deja de ser un ignorante involuntario y se convierte en un ignorante voluntario y el Señor le pedirá cuentas. Hebreos 5:2 para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces aquí
hablando de la paciencia que tiene Dios con estas personas, con los ignorantes extraviados, ¿sí? Se llama ignorantes eh, voluntarios porque no han conocido la verdad. Y entonces, ¿qué hace Cristo? Tiene paciencia con ellos. Sí, quizás muchas personas murieron en el error, pero sin saber que era un error en que estaban. Sí, eh, esas personas se pueden salvar. Pero hoy en día muchas personas, la gran mayoría de este mundo ya conoce la verdad. Hoy en día casi se ha extendido mucho el evangelio y hoy en día las personas quieren ser ignorantes voluntarios, ¿sí? No quieren saber nada de la palabra de Dios. Entonces, el Señor les pedirá cuentas. Han rechazado su palabra, no investigan por ellos mismos las Sagradas Escrituras, no leen, nunca cogen una Biblia para leer. Si el pastor, el dirigente que tienen, el sacerdote, cual sea su dirigente, si les está diciendo la verdad y no buscan la verdad por ellos mismos, porque están en su comodidad, en sus pecados y quieren seguir en esos pecados. Entonces dice acá que Cristo se muestra paciente con el ignorante involuntario. ¿Sí? Adelante, hermano. Vamos a leer a Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Les dijo Jesús. ¿Sí? Se le llevó el mensaje, se le dio el mensaje a esa persona, ya no tienen excusa. Entonces dice, si yo no hubiera venido a hablarles, pues no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces, a las personas cuando se les enseña y se les muestra, mira, esta es la verdad. Usted no sabía que esta era la verdad, pero está en sus manos si quiere aceptar la verdad. Se le muestra la verdad con un escrito está. ¿Sí? Porque hay personas que tienen ideas preconcebidas y por mucho que se les muestre la verdad con un escrito está, no lo aceptan, ¿sí? Entonces ya esa sangre no va a recaer sobre nosotros. Entonces, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque ya conocen la verdad. Ya no son ignorantes involuntarios, ya son ignorantes voluntarios, quieren voluntariamente ser ignorantes y no quieren aceptar la verdad. Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Persona que ya tiene el conocimiento y sigue en pecado, sigue transgrediendo su santa ley después de que se le muestran los mandamientos de Dios, después de que se le muestra toda la doctrina. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, comete pecado, ¿sí? Ya deja de ser un ignorante involuntario y ahí sí, esos pecados ya ahí sí van a ser tenidos en cuenta y va a perder su salvación por negarse a aceptar la verdad que le fue mostrada. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? El Señor en algún momento pasó por alto esos pecados de ignorancia, ¿cierto? Porque esas personas no tenían conocimiento. Entonces dice acá, ahora manda, o sea, ahora que ya conocen la verdad, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya la verdad se extendió, ya hemos enviado predicadores. Jesús mandó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Hechos 17:30. Pero Dios sabiendo, bueno, este ya lo leímos. Entonces, ya hemos visto esta otra doctrina de demonios y para las personas que van a ver próximamente este tema, para que entiendan
esta parte que estuvimos viendo hace un momento y busquen la verdad. Tenemos fe de que muchas personas viendo estos temas van a despertar. El Espíritu Santo les va a tocar sus corazones y los va a llamar al arrepentimiento. Bueno, vamos a hablar aquí de la iglesia unida al Estado, ¿sí? ¿Cuál es el peligro de que la iglesia se una al Estado? ¿Sí? Y vamos a mirar eh, el primer texto bíblico que nos dice sobre este tema. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Una pregunta que Jesús les hace. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, eh, está hablando aquí de los impuestos, ¿sí? Y también está hablando de la adoración. ¿Por qué? Porque al César lo tenían como a Dios, los romanos, ¿sí? A estos romanos tenían al César y a los emperadores como dioses. Al poder civil lo adoraban como a Dios. Y mira, entonces, ¿qué les quiso decir Cristo? Al verdaderamente que hay que adorar es a Dios del cielo. No tenemos que tener dioses ajenos. Entonces, al César se le pagan los impuestos, pero a Dios se le da la adoración. Eso era lo que Cristo les quería decir, porque en ese entonces el César era como un dios y lo adoraban como un dios, los romanos, ¿sí? Entonces, en estas dos cosas, Cristo estaba haciendo énfasis. Mira, al César se le pagan los impuestos, ellos tienen sus leyes, hay que seguirlas, obedecerlas, pero la adoración es exclusivamente de Dios. A él hay que pagarle los impuestos, ¿sí? Al César, pero no la adoración, porque la adoración es de Dios. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Será que Cristo le dio al César lo que era de Dios? ¿Cierto que no? Imposible que Cristo le diera la adoración al César. Entonces, ¿cómo anduvo Cristo? Hizo esa separación de iglesia y Estado, ¿sí? Enseñó a adorar a nuestro Padre Celestial. Obviamente dijo, bueno, paguen los impuestos correctamente. Sí, Cristo pagaba impuestos. Los discípulos pagaban impuestos al César, ¿sí? Entonces, ¿cómo andó Jesús? Jesús hizo una separación ahí de la iglesia y el Estado. Él nunca mezcló lo que era la religión con el Estado, nunca. ¿Por qué? Porque ya vamos a mirar qué es lo que pasa cuando la iglesia se une con el Estado. ¿Qué es lo que pasó con los judíos? ¿Qué es lo que pasó con la iglesia en el siglo II? La iglesia pura que venía de los discípulos y de Cristo se corrompió. Y le dijo, Lucas 12, 13, 14, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Mira, yo no soy el juez. A mí no me venga a decir que yo aquí voy a actuar como juez. No, yo no soy ningún juez. Entonces, hasta en ese aspecto, Cristo se negó a hacer eso, ¿sí? Cristo no participó de esto, de decir, bueno, sí, yo me convierto en un juez y tú tienes que partir la herencia con tu hermano. No, no es así. Cristo se negó y al negarse a hacer eso, nunca Cristo consintió en unirse al Estado, actuar como un gobernador de este mundo. No, Cristo no iba a mezclar lo, 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 la religión o la fe con mandatos humanos, con Estado, como actuando como un juez. Cristo se negó a hacer eso, ¿sí? Porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Así que Él no vino a ser un gran gobernante, ni un juez, ni nada de eso por el estilo. Adelante, hermano. Bueno, vamos a mirar acá
¿Qué nos dice la profeta del Señor en el conflicto de los siglos? Página 379, párrafo 3. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. La iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar que el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Y dice que la iglesia judía se convirtió en ramera. ¿Y qué pasó con la iglesia cristiana en el siglo II? Pues hizo lo mismo, ¿sí? Pues sigamos el próximo. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando la iglesia se une con el poder civil, lo emplea ¿para qué? Para castigar a los que no se atienen a sus doctrinas, y eso fue lo que hizo Roma. Eso fue lo que hizo la iglesia cristiana al convertirse en la iglesia romana, y entonces en esto entró en apostasía, unió al poder civil y utilizó el poder civil como la espada, como el cuchillo para castigar a los herejes, según ellos, que no se unían a sus doctrinas. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Sí? Primero entra en apostasía y luego, obviamente, esa apostasía hace parte de unirse al Estado. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, ¿sí? San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado ¿quién? El hombre de pecado, ¿sí? El hombre de pecado, y dice el hijo de perdición también. Entonces, tuvo que ver la unión iglesia y el Estado. Se unió con el Estado, ¿sí? Y aceptó la ayuda del gobierno civil. Y ahí donde entra en apostasía. Entonces, ¿qué diremos hoy en día? Sí, podemos decir lo mismo, porque esto se aplica para todos los tiempos. Podemos decir lo mismo, que las iglesias han caído en apostasía al unirse con el poder civil, al hacerse corporaciones con un registro constitutivo, con el 501 C3. Bueno, nuestro hermano Carlos, yo sé que el hermano Carlos nos puede aportar ahorita, más adelante, algo sobre los temas que él ha hecho. Él tiene una serie donde habla de todos estos ministerios, la organización adventista y todos estos ministerios que ustedes están viendo en pantalla, que se unieron a una rama del poder civil que es 501 C3, ¿sí? El hermano tiene un tema y lo tenemos en el canal para los que quieran ir a mirar este tema y a mirar las evidencias de todos estos ministerios de sostén propio en apostasía, ¿sí? Junto con la organización adventista y los ministerios de apoyo de la organización adventista con este registro, con el 501 C3, ¿sí? ¿Y para qué lo hicieron? Obviamente para recibir beneficios, pero también tienen sus restricciones, les exigen, les hacen algunas exigencias. Y aquí está el título del tema que nuestro hermano Carlos dio: adoradores en el trono de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adoras. Si te unes al 501 C3, mira todo lo que te voy a dar. Arrodíllate ante mí. Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces vamos a mirar aquí este escrito que el hermano nos coloca. El origen de la designación del 501 C3 se remonta a la Ley de Impuestos Internos de 1954 en, en los Estados Unidos. Antes de 1954,
Las organizaciones sin fines de lucro podían solicitar una excepción de impuestos bajo la sesión 101.6 de la Ley de Impuestos Internos. Entonces aquí viene, todo esto te daré, que es la excepción de impuestos. Ya ellos no tienen que pagar impuestos, o sea, ya no le dan al César lo que es del César. Pero ¿acaso Cristo no dijo que había que darle al César lo que es del César? Entonces aquí están incumpliendo el mandato de Cristo. Le están dando, no le están dando al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque todo esto te daré si postrado me adoras. Dice, de la Ley de Impuestos Internos de 1939. Sin embargo, esta sesión no proporcionaba una definición clara de qué constituía una organización sin fines de lucro. La Ley de Impuestos Internos de 1954 introdujo la sesión 501C3, que estableció los requisitos para que una organización sin fines de lucro fuera considerada exenta de impuestos. Mira, ustedes se inscriben se inscriben al 501C3 y ya no me tienen que pagar impuestos. Entonces, muy bien, vamos a inscribirnos para que nos quede todo el dinerito y no tengamos que pagar impuestos. Entonces, aquí están incumpliendo lo que se dijo hace un momento. Esta sesión definió las organizaciones que calificaban para la excepción como aquellas que, primero, estaban organizadas y operaban exclusivamente para fines religiosos. O sea, esta es este es el primer requisito, ¿sí? Estaban organizadas y operaban exclusivamente para fines religiosos, caritativos, científicos, literarios, educativos y preventivos, ¿sí? Segundo, otro requisito, no distribuían beneficios a sus miembros o directivos. Tercer requisito, no participaban en actividades políticas o de lobby de lobby, la sesión. O sea, inicialmente el hermano Carlos nos explica que este era uno de los requisitos, que no podían participar en actividades políticas o en el gobierno. Pero como este punto lo quitaron, ya hoy en día sí los dejan participar en política. Pero ¿acaso la palabra de Dios dice que no tengamos nada que ver con el Estado? ¿Sí? Da al César lo que es del César solamente y ya paga sus impuestos y ya, pero no tienes que no tienes que, bueno, la profeta del Señor hace una advertencia muy grande en obreros evangélicos, que nosotros no debemos de mezclarnos con la política, porque eso equivale a mezclarnos con el Estado, a hacer alianzas con el Estado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir. El punto número, bueno, vamos a seguir aquí con este punto. La sesión 501C3 también estableció los requisitos para la solicitud de excepción de impuestos, ¿sí? Incluyendo la presentación de un formulario de solicitud y la provisión de información financiera y de gestión. Debe entonces la sesión 501C3 desde entonces, esta sesión 501C3, ha sido modificada y actualizada varias veces, como ya lo dije hace un momento. Primero no podían participar en política, luego les permitieron, como se modificó, les permitieron participar en política. Pero dice, pero su propósito fundamental de proporcionar una excepción de impuestos a las organizaciones sin fines de lucro ha permanecido constante. O sea, este punto no lo han modificado, seguirá así, seguirán siendo exentos de pagar impuestos. Vamos a ver los criterios aplicables a las iglesias. Dice, el IRS ha formulado 14 criterios que aplican a una organización según sea necesaria para determinar si la puede considerar una iglesia. Vamos a ver si son, o sea, mirando todos estos puntos que vamos a ver si sí se pueden considerar una iglesia.
Vamos a mirar el primer punto. Tiene existencia legal diferenciada. Tiene que estar legalizada, escrita. Si me equivoco, hermano Carlos, usted me corrige o quizás usted nos puede explicar un poco más estos puntos que usted ya señaló acá. Adelante, hermano Carlos. Bueno, claro que sí. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para poderle exonerar a una denominación religiosa de todos los impuestos que debe pagar por el dinero que recibe de donaciones, diezmos, ofrendas, les ha escrito 14 características que deben cumplir. Esas 14 características las hace iglesias romanizadas. En otras palabras, cumple la propuesta de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adoras. El requisito para recibir esos dineros y ser iglesias 511.3, llámese conferencia general o ministerios de apoyo, tienen que tener una existencia legal diferenciada, o sea, ser una corporación o una AR, una asociación religiosa. Esa es la primera característica. Tiene que establecerse ante el gobierno, inscribirse como una corporación o asociación religiosa. Eso la obliga a tener un conjunto de creencias, como las 28 creencias. También la obliga a tener, a tener un gobierno eclesiástico definido y diferenciado, o sea, debe establecer jerarquías, debe tener presidente, secretario, tesorero y de ahí para abajo otros, así como la Iglesia Católica tiene sus jerarquías, el Papa, los cardenales, los obispos, bueno, arzobispos hasta llegar al cura de la parroquia. Sí, eso se llama jerarquía. También debe tener un código formal de doctrina y disciplina. A eso es lo que se le llama el manual de iglesia. En el manual de iglesia, ese es el código formal, donde viene la doctrina y la disciplina. Cuando el adventista abre el manual de iglesia, ahí va a encontrar las 28 doctrinas fundamentales y la manera de disciplinar a los miembros. ¿Sí? Estas 4 características, juntamente con la número 8, donde para ser iglesia romanizada y recibir el todo esto te daré, tiene que cumplir también que sus ministros o pastores sean ordenados, y son ordenados después de completar cursos de estudio prescritos. O sea, deben realizar un sistema de acreditaciones de estudios reconocidos por el Estado. Por eso es que vemos hacen los adventistas los seminarios teológicos, y a esos seminarios los invitan a los jesuitas para que los evalúen, los califiquen, y si pasan estos pastores, estos ministros que han sido educados para esto, eh, si pasan los requisitos y aprueban las materias, entonces son acreditados, se les da el visto bueno a estas instituciones para poder ser catalogadas como una iglesia con esas características y poderse afiliar al 501c3. Esto es unión de iglesia y Estado. Esto es someterse al Estado, a entrar en fornicación con el Estado, traicionar al esposo, irse en contra de la palabra de Dios, del dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque una iglesia o ministerio de apoyo, al convertirse en una iglesia o ministerio 501c3, no paga impuestos, los exoneran de pagar impuestos. No solamente en la declaración de renta, de pagar esos impuestos por todo el dinero que se recibe, sino también no paga el impuesto predial. Sus pastores no pagan sus impuestos personales en la declaración de renta.
son exonerados se les devuelve el combustible que gasten en todos sus servicios de pastores. También se les entrega vivienda gratis, educación gratis para ellos, sus hijos. Todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí se cumple en esos ministerios 501-3 y en la misma conferencia general. Adelante, hermanita. Hermano Carlos, el punto número 13 que usted habló la vez pasada sobre el punto número 13 sobre la escuela dominical. Sí, uno de los requisitos que deben tener estas instituciones, estas asociaciones religiosas o corporaciones, es el que está aquí con el número 13, ofrecer educación religiosa a los jóvenes como una escuela dominical. Ese es un requisito para irlos preparando a los jóvenes para guardar el domingo y recibir la marca de la bestia. En la corporación adventista se cumple cuando a los guías mayores, a los aventureros, a los conquistadores, los llaman a tomar clases los domingos. Todos los domingos tienen las clases ellos en la mañana, sus cursos, su educación, y se convierte eso en una escuela dominical. Y todos aquellos que ya han trasladado su culto a la hora del domingo en la mañana, también lo cumplen, porque antes las iglesias tenían culto domingo a la puesta del sol. En tiempos bíblicos ya era lunes, pero ellos citaban el domingo, cultos los domingos. Y la gente iba a los cultos los domingos. En tiempo bíblico ya era lunes, pero para ellos, para ir familiarizándolos con el culto dominical, lo ponían como culto el domingo, abierto los domingos. Y ahora ese culto de la puesta del sol del domingo lo pasaron a la mañana. ¿Sí? Muchas iglesias lo han pasado ya a la mañana. Y obviamente, ¿no? En la literatura se enseña a exaltar el domingo, a hacer domingos especiales de evangelismo. Las campañas por lo regular terminan el domingo en la mañana. De esta manera cumplen el requisito número 13, ofrecer educación religiosa a los jóvenes como una escuela dominical. Gracias, hermano. Bueno, entonces ya vimos las dos consecuencias que mencionó la profeta sobre la apostasía de los judíos y la apostasía de la iglesia cristiana en el siglo II. Dos puntos importantes que aceptaron las ideas del paganismo, dejaron entrar paganos y donde se infiltra el paganismo en la iglesia, y el otro es la unión iglesia y Estado. ¿Sí? En eso ella es muy enfática en decir que entraron en apostasía. Entonces, podemos decir que la organización adventista está en apostasía, sin temor a equivocarnos, sin miedo, denunciando esta apostasía, decimos que están en apostasía con el solo hecho de unirse con el Estado. Vamos a seguir con el segundo punto, que es este otro punto, perdón, que es la predestinación. ¿Será que el Señor es tan arbitrario como ellos dicen, que predestina a unos para eterna salvación y otros para eterna condenación? ¿Será que ese Dios sí es el verdadero? No, nuestro Dios. Y bueno, y la palabra de Dios, vamos a ver que aquí la palabra de Dios va a echar por tierra este gran error con el tema de la predestinación. Y sabemos que este es un concepto griego pagano aceptado y enseñado por Agustín. Desde allá viene todo el que acepta la predestinación. Está siguiendo a Agustín, es un agustiniano, ¿sí? Y Josué 24:15, ¿qué nos dice? Para echar por tierra este error. Si mal os parece, servid a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. O sea que podemos escoger. O sea que Dios nos da libre albedrío. O sea que es nuestra decisión. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, o sea, en cuanto a mí, dice Josué,
yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión libre. No es que yo estoy predestinado y así yo escoja servir a Jehová o no lo escoja servir. Igual, pues si estoy predestinado para salvación, pues me voy a salvar. No, no. Es muy claro el texto bíblico. Si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan ustedes a quién van a servir. Si les parece muy mal servir a nuestro Dios, ¿sí? A nuestro creador. Entonces aquí da una opción. Es una decisión de cada quien, ¿sí? Porque el Señor nos da libre albedrío. Bueno, sigamos adelante. Vamos a seguir leyendo las evidencias bíblicas. Primero de Reyes 18:21 nos dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, bueno, aquí viene otro fiel, ya miramos a Josué, vamos a ver a Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces aquí hay la misma decisión. Ustedes creen que Jehová es Dios, pues bueno, seguidlo. Pero si ustedes están creyendo que Baal es su Dios, él es Dios, entonces vayan en pos de él. Es la decisión de ustedes. Entonces, aquí está otro texto bíblico para afirmar que el pueblo tenía la libertad de elegir, ¿sí? Y el profeta Elías les pone de presente esto. Ustedes quieren servir a Baal, pues váyanse con Baal, pero aténganse a las consecuencias. Ustedes creen que ese es Dios, vayan con él, ¿sí? Pero como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es nuestra decisión, ¿sí? Entonces, tenemos ese libre albedrío. No es que Dios ya me predestinó para ser salva y entonces así yo cometa pecados, así yo tenga un carácter impuro, un carácter, o sea, un mal carácter. No, como ya Dios me predestinó, entonces sería un Dios injusto, ¿sí? Sería un Dios muy cruel, porque hay personas que quieren servir fielmente a Dios, pero tristemente, como ellos dicen, ya están predestinados para condenación. ¿Sí? Que esta es una de las más grandes herejías que la gente puede estar predicando y poniendo a a un Dios que es amor, un Dios que es justo, ponerlo a predestinar cierta parte de personas en esta tierra, a predestinarlos para la condenación, aún algunos fieles que quieren servir a Dios y obedecerle. Lucas 10:42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí está hablando de la decisión de María, ¿sí? María escogió la buena parte. Nosotros podemos escoger si queremos la, la condenación o queremos la salvación, si deseamos servir a Dios, a nuestro verdadero Dios, y obedecerle o desobedecerle. Es el libre albedrío que Dios nos ha dado, ¿sí? No una predestinación absurda, como muchos lo enseñan. Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, ¿no? Entonces Cristo les va a decir, mira, no, no, así usted quiera venir a mí, como ya mi Padre los predestinó para condenación, yo lo voy a echar fuera. Lo podríamos leer al contrario este texto bíblico, pero dice acá, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quieres ser fiel a mí? ¿Quieres guardar mis santos mandamientos? Bienvenido será. Se, será contado entre los salvados. ¿Sí? Entonces, es muy absurdo lo que muchas personas están enseñando y esperemos que muchas personas tengan en cuenta estos textos bíblicos. ¿Sí? Porque realmente sabemos que
Hay muchos textos bíblicos que ellos utilizan para apoyar este error, pero ¿cómo es que el Espíritu de Dios se puede contradecir? A un profeta le muestra algo y al otro profeta, el otro profeta entonces le contradice al profeta que fue antes de él. No, Dios no es un Dios de contradicción, sino que es que el hombre tuerce la palabra de Dios para su propia perdición y para la perdición de los que lo siguen. Pero vemos que la Biblia es muy clara. Quizás hay algunos textos bíblicos que ellos quieren afirmar y por eso eh, em, apoyan con esos textos bíblicos, apoyan esta doctrina de demonios, pero sabemos que Dios aquí hace la invitación y Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera, yo lo recibo, ¿sí? Lo recibiré porque Él quiere obedecerme, Él quiere venir a mí, seguir mis pisadas. Adelante, hermano. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ah, pero según ellos, no, el espíritu y la esposa no dicen, ven. Ellos no llaman a nadie, porque como ya están todos predestinados, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, gracias hermano Carlos por resaltar esta parte. Y el que quiera, no el que esté predestinado, tome del agua de vida gratuitamente, ¿sí? El que quiera. Entonces, aquí nos da la opción. Ustedes quieren venir a mí, yo los recibiré. Va a tomar del agua de vida gratuitamente, ¿sí? Entonces, es muy claro, hermanos. La palabra de Dios es maravillosa. Por eso siempre colocamos los textos bíblicos, ¿sí? No es que nosotros estemos aquí inventando, no. Un escrito está, ante un escrito está, Satanás huye. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ah, pero es que no es que hay muchos que ya no están predestinados para condenación. Entonces, ¿por qué dice esto acá? ¿Por qué dice estas maravillosas palabras? No queriendo que ninguno perezca. ¿Sí? Si por Dios fuera, él quisiera que todo el mundo se salvara. ¿Sí? Pero obviamente la mayor parte del mundo lo ha rechazado. Rechazó a Cristo. ¿Sí? Rechazan sus verdades, su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, ¿sí? Porque Dios no quiere. No es que ya yo soy Dios y yo predestiné a estos para condenación. No, Dios no quiere. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A los que por él se acercan a Dios, a los que se quieren acercar a Dios, él no los rechaza. Cristo siempre va a vivir para interceder por nosotros, ¿sí? Los que nos queremos acercar de todo corazón, los que queremos abandonar el pecado por completo. Entonces no dice acá a los que están predestinados, no, a los que por Él se acercan a Dios, por Cristo se acercan a Dios y Cristo siempre va a vivir para interceder por nosotros. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Y quiénes reciben esta abundancia de la gracia y el don de la justicia? Los que vengan a Él. En los textos anteriores ya se dijo, los que quieran venir a Él, ¿sí? No los que estén predestinados solamente para la salvación, como dicen ellos, no. Todos los que reciban la abundancia de la gracia.
Todos tenemos esa libertad de recibir esa abundancia de la gracia, si así lo deseamos. Ustedes deciden a quién servir, si a los Baales o a los dioses ajenos o al verdadero Dios. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el legalismo. ¿Sí? Una religión legalista. Y bueno, sabemos que una de las religiones en que más legalismo hay es la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? La verdadera santificación es un don de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Una nota que colocamos acá y se va a firmar esta nota con los escritos bíblicos. Entonces, ¿qué es la verdadera santificación? Es un don de Dios, ¿sí? Ah, no, es que ya yo soy santo porque yo ya voy a la iglesia cada 8 días, porque yo me reúno en las reuniones de las reuniones que hacemos, valga la redundancia, porque yo diezmo, porque yo digo la reforma pro salud, la reforma del vestir, porque yo esto, no, eso es una justicia propia. Sí, la verdadera santificación es un don de Dios, no es por nuestros propios méritos, es un don que nos da Dios. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados. Vamos a esperar que el hermano nos coloque eso para, para que los hermanos puedan ver y los que pronto van a ver este tema. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿En qué voluntad vamos a ser santificados? ¿En la voluntad de nosotros? No, en Jesucristo, ¿sí? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad. Nosotros, por nuestros propios medios, no podemos llegar a borrar nuestros pecados, porque es por la voluntad de Cristo, por su justicia, que Él nos imparte cada día, es que podemos vencer, ¿sí? ¿Cómo podemos obedecer a Dios, guardar sus mandamientos? Esa justicia, Él pone la obediencia en nosotros. Él nos da a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, no por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, porque eso sí sería legalismo. Antes de continuar leyendo los escritos, voy a leer aquí una nota que tengo y dice, ¿en qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste tanto de la justificación como de la santificación. Y vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, vamos, aquí nos la colocó el hermano, que no me recordaba que se lo había enviado. Vamos a leer aquí algo que pasó en 1545. ¿Sí? Dice, en el Concilio de Trento en 1545 a 1563, los obispos acordaron que el Evangelio era tanto la justificación como la santificación. Sí, muy bien, en eso consiste el Evangelio. Pero vamos a ver cómo ven ellos esto, cómo lo explican. Pero, ¿cuál era el concepto de santificación de ellos? Se hace aquí la pregunta. Era totalmente diferente al concepto de santificación bíblica. ¿Por qué? ¿Qué definieron ellos en ese concilio de Trento, de 1545 a 1563? ¿Sí? Entonces vemos que era totalmente diferente. ¿Y por qué? El concepto de santificación de muchos es vuelto hacia las obras. Ejemplos, la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica son los 7 sagrados sacramentos, como la Eucaristía, que es la misa, ¿sí? Eh, aquí se me perdió un poquito. Sí, o sea, son los 7 sagrados sacramentos. Si tú sigues esos 7 sagrados sacramentos, ya eres un santo. Esa es la santificación para la Iglesia Católica. A eso sí se llama legalismo, ¿sí?
como la Eucaristía. Tú asistes a la misa y te santificas, o la misa, ¿sí? Las santas órdenes, el casamiento, el bautismo, la penitencia, la confirmación y la extrema unción. Ahí están los 7 sacramentos de la iglesia. Si tú cumples todo esto, te, te, ya eres santo, ya estás santificado. Eso es el legalismo, ¿sí? Este fue exactamente el legalismo de los judíos condenado por Cristo. Los judíos cumplían todo minuciosamente, todo, y ya se creían unos santos. Ellos mismos se exaltaban. Ese fue el legalismo. Eso es legalismo. Cuando yo digo, no, es que yo guardo los mandamientos de Dios. Es que yo voy al culto todos los sábados. Que yo me reúno los días lunes, los días miércoles y los días viernes a la puesta del sol. No, eso es legalismo. ¿Sí? Entonces, nosotros es por la justicia de Cristo. Nosotros enseñamos la, la obediencia a Dios, a sus mandamientos, pero por la justicia de Cristo, por el poder que Él imparte en nosotros para poder obedecer. ¿Sí? Eh, pero si nosotros decimos, no, es que yo puedo sola, yo no necesito la justicia de Cristo. No, nosotros predicamos como primero que todo, la justicia de Cristo, el poder que Cristo imparte en nosotros para obedecer, ¿sí? El poder que Él nos imparte para cambiar nuestros caracteres defectuosos, ¿sí? Para darlo todo en el altar del Señor, para poder obedecer en todos sus mandamientos, todos sus preceptos, todas esas ordenanzas que hay en la palabra de Dios, para amar a nuestro prójimo. Él nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida cristiana y siempre nuestra fe debe descansar en Él, el que nos da el poder para hacer todo esto, ¿sí? No por nuestra propia justicia, por nuestros propios méritos, no. Nosotros, nuestras justicias son trapos de inmundicia. Hechos 26:18 nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces, no es porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo sí soy fiel a Dios, no, para que reciban por la fe que es en mí, por la fe que es en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De esa manera es que recibimos todo esto, obtenemos la victoria. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es por la fe en Cristo, la justificación por la fe en Cristo. Es que podemos guardar esos mandamientos. Aquí están los dos juntos. La obediencia a Dios, pero ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ahí ya no somos más legalistas. No, nosotros no tenemos una pizca de legalismo. No podemos hacer nada por nuestros propios medios. Es Jesús el que nos imparte el poder para vencer, por medio de su justicia, por medio de sus méritos. Es que nosotros podemos vencer, no por nuestros propios medios, porque eso ya sí sería legalismo. Atenernos a que, porque somos fieles en los diezmos y ofrendas, en las reuniones, en guardar el santo sábado, no, ¿sí? Porque eso equivaldría a ser legalista. Entonces, aquí aclaramos este punto porque muchos nos dicen, es que ustedes son unos legalistas, ustedes dicen que hay que guardar los mandamientos. Entonces se les puede preguntar, ¿y será que un violador de la ley de Dios podrá ir al cielo? Entonces podríamos llamar a todos los discípulos legalistas, porque ellos guardaban los mandamientos de Dios. Podríamos llamar a Jesús legalista, porque cuando él estuvo en esta tierra, él decía, así que yo, o sea, yo guardo los mandamientos de mi padre y enseñó a obedecer, enseñó a guardar los mandamientos de su padre.
Entonces estarían llamando también a Cristo Jesús, a los discípulos y a los cristianos fieles de todas las épocas, legalistas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con este punto, este último punto para ya terminemos, porque nos hemos pasado un poco más de la hora. Vamos a hablar aquí de una falsa unidad, ¿sí? ¿Por qué una falsa unidad? ¿Sí? Porque ¿cuál es la unidad que Dios nos pide? ¿Una unidad en qué? Pues vamos a leer, que no sean mis palabras. Efesios 4, 13 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, ¿sí? No es que el uno va a predicar una cosa, el otro va a predicar la otra, el uno predica la naturaleza de Cristo inmaculada, entonces el otro no. Todos debemos de tener esa unidad en la fe, hablar de lo mismo, o sea, predicar según la palabra de Dios, conforme está escrito, y no es que muchos, yo voy a predicar una cosa, el hermano Carlos va a predicar otra, la hermana Argenis va a predicar otra, ahí no hay unidad. Debemos estar unidos en la misma fe, ¿sí? En la misma doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cuál Hijo de Dios? A un Cristo inmaculado que tomó la naturaleza antes, la naturaleza, o sea, la naturaleza humana antes de la caída, tomó la humanidad antes de la caída. No, en ese Cristo no vamos a estar unidos en el Cristo que tomó una naturaleza caída, ¿sí? Después de que Adán y Eva cayeron. Dice, a la al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí está hablando de la doctrina, inicialmente dice a la unidad de la fe, y aquí nos hace énfasis en la doctrina, ¿sí? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? Ah, no, es que yo ya no me voy a reunir porque entonces me voy a ir a escuchar al pastor Bor, al pastor Bullón, a los Bullones, a David Gay, a todos estos falseadores. Entonces ahí es donde debemos de estar unidos en la doctrina, investigando, ¿sí? Y no dejarnos llevar de todos estos vientos de doctrina. Dice, pues vamos y leemos, para que ya no seamos niños fluctuantes, que nos dejemos llevar de todo viento de doctrina, que nos llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad, gracias hermano Carlos, siempre el hermano Carlos nos subraya las partes más significativas, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, hace referencia de la verdad. Sigamos en amor. Esta es la verdadera unidad. Seguir en la verdad, en amor, y crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando de una verdadera unidad. Esa es la verdadera unidad a la cual Cristo nos llama a seguir. ¿Sí? No unirnos con los infieles, no unirnos con los que están predicando otro Cristo, que están predicando que la expiación se hizo en la cruz, un segundo tiempo de gracia, que están predicando la Trinidad, que el Espíritu Santo no es Dios, que no es la tercera persona de la divinidad, que ya nos hay que ya no están vigentes los diezmos y vamos a robarle a Dios, tenemos libertad para robarle a Dios, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que se podrían nombrar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es la verdadera unidad que Dios nos pide? Hermana Ángela, permítame, hoy en día en las iglesias y en los grupos y en los ministerios se enseña un falso amor.
Se quiere hablar de amor, de cariño, de unidad, pero es un falso amor, un amor que no lleva a obedecer, un amor que no lleva a estudiar la verdad y practicarla, un amor que lleva al pecado. Eso no es un verdadero amor. Mm. Si hemos de tener amor los unos por los otros, es en la verdad, ¿sí? En la verdadera doctrina, crecer en amor y en la obediencia. No puedo yo decir que amo a una persona cuando le digo, no importa lo que creas, pues yo te amo, no importa si no obedeces, yo te amo. No, allí no hay un verdadero amor. El verdadero amor existe cuando está de por medio la verdad y la obediencia con la justicia de Cristo. Entonces sí hay un verdadero amor. Pero ese falso amor que une a las personas, no importa lo que crean, no importa si obedezcan o no, se llama ecumenismo. Ese es el Exactamente. mandato, ese es el mandato a la unidad del diablo. Unirse en amor con personas que no creen en la verdad, unirse en amor con personas que no obedecen la verdad. Esa es la falsa unidad de Satanás. Así es, hermanos. Eso es lo que yo iba a mencionar sobre el ecumenismo. A eso lo llamamos ecumenismo. ¿Y en qué consiste el ecumenismo? Sí, no hacer mención de las cosas que dividen, sino de las que unen. O sea que en pocas palabras, unidos en puntos comunes de doctrinas. Sí, vamos a unirnos. Sí, en puntos comunes de doctrina. Si usted no crea en, en la verdadera, o sea, en la palabra de Dios, en la verdad, no. Yo me voy a unir con usted porque es que el Señor nos pide unidad, pero en una falsa unidad. Por eso colocamos del principio que era una falsa unidad. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Sí? Aquí habla, mira, tú no te vas a unir con aquellos que causan tropiezos, ¿sí? Y que están predicando falacias, mentiras, errores, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo hace un llamado a los romanos, hermanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, que miren a los que causan división, sí, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y se me viene a la memoria, mis hermanos, 1957. ¿Qué pasó después de 1957? Varias décadas después, con el libro este, Preguntas sobre Doctrina, que el hermano acá no lo tiene. El mismo George Nice, el historiador, dice que fue el libro más divisivo. ¿Por qué? Porque ahí en esa década de los 1950 se cambia la doctrina, se comienzan a aceptar un Cristo falso, la expiación terminada en la cruz y muchas doctrinas, falsas doctrinas más. ¿Y qué pasó con la iglesia adventista? Se dividió, ¿sí? Y debido a esa división, pues bueno, se fragmentó la iglesia. Y ahí vienen muchos grupos de sostén propio, aunque pues podemos mirar que son pocos los grupos de sostén propio que hay, porque todos se han corrompido, han vuelto donde su madre, ¿sí? Se han regresado como el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada vuelve al lodo, ¿sí? Se han regresado y han salido de una posta, o algunos que se han regresado a la organización adventista, no pudieron aguantar, ay, no, se llenaron de sentimientos y no, nuestra madre quedó allá. Em, y otros, pues obviamente entraron a una apostasía peor, como aceptaron también. Hay algunos ministerios de sostén propio que predican que Cristo no tomó la naturaleza caída, la verdadera, porque esa es la verdadera naturaleza que Cristo tomó. ¿Y por qué lo decimos con seguridad? Porque
Así lo dice la palabra de Dios y así lo dice el espíritu de profecía. Un pueblo sin profecía se desenfrena, ¿sí? Se desvía, ¿sí? Entra en apostasía. Entonces, vamos a leer Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, hacia otra vez aquí la advertencia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Por favor, hermanos, fíjense en la sana doctrina. Cuidado con los falsos maestros, ¿sí? Los hombres infieles que están llevando a miles en estos vientos de doctrinas, ¿sí? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿sí? Y compara la doctrina con viandas, ¿sí? Que, que no aprovechan, ¿sí? No aprovecharon los que se han ocupado de ellas. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, de que las consecuencias que hay si nosotros nos desviamos de la verdad, ¿sí? Si nos desviamos de la verdad, obviamente está en juego nuestra salvación. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en esto, llamamos llamamos a que las personas que están aceptando a estos falsos maestros, que por favor se salgan de esos ministerios falsos, de esos ministerios de sostén propio, porque también Satanás está utilizando estos ministerios de sostén propio. Él está feliz. Ah, salieron de la organización, pues los voy a llevar a un error peor, como el que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad y que es el mismo Cristo. Muchos están predicando eso y miles, Hermana, miles los están hermana, siguiendo. Sí, hermana hermano. Ángela, fíjese que esta mañana yo me vi sorprendido porque hay un ministerio que no es de sostén propio, ¿no? Estos ministerios que dicen ser de sostén propio en realidad son ministerios de apoyo a la corporación, ministerios falsos que son autosuficientes, algunos de ellos no reciben diezmos, otros sí, pero son de apoyo a la corporación, nunca ordenan, nunca aconsejan salir de la corporación y no la denuncian como una iglesia caída. Entre esos ministerios hay uno que se llama Recupera tu Salud y lo dirige un señor que se llama Sandy Santos. En esta mañana me llamó la atención un video que publicó de David Gates, porque ese es un canal ecuménico, un canal carroñero, todo lo que se le atraviesa lo publica. Y presentó allí a unos tres, entre esos David Gates. Hermana Ángela, salieron con la estupidez, perdóname la palabra, de ponerle un título a ese video que se llama Ya se acabaron los 6000 años, prepárate. Nosotros sabemos que David Gates fija fecha para el regreso de Cristo en el 2031. Y también él celebra las fiestas ceremoniales y bueno, dice un poco de disparates. Y en ese video, hermanos, fueron tan cínicos de hablar, al hablar de las fiestas ceremoniales, que son 7, pusieron la primera fiesta el sábado séptimo día de la semana, como fiesta ceremonial, como fiesta de Jehová, al igual que la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. ¿Se pueden imaginar lo que implica aceptar que el sábado séptimo día de la semana es una fiesta como las otras? ¿Qué implicaría eso? Implicaría que esas fiestas que fueron clavadas en la cruz llevan al sábado, séptimo día de la semana, a ser clavado en la cruz. Y estos son supuestos eruditos, ahí estaban tres de ellos, ¿sí? Y enseñando eso, hermanos, cuánta gente ese tema tenía
o tiene ahorita 10,000 vistas, 10,000 vistas. ¿Cuánta gente engañada siguiendo a estos falsos apóstoles, a estos falsos maestros, obreros fraudulentos, que los dirige el mismo espíritu de Satanás? Por eso, hermana Ángela, decir que estos son ministerios de sostén propio sería elogiarlos. En realidad, el sostén propio, el ministerio de sostén propio es muy diferente. Sí, por eso este fin de semana vamos a ahondar en lo que es realmente el sostén propio y vamos a seguir alzando la voz contra estos ministerios 501 a 3, esos ministerios que ellos mismos se llaman autosuficientes. Algunos de ellos no reciben diezmos y todo lo envían a la Corporación Adventista, porque la Corporación Adventista es quien les paga, quien los sostiene. En otras palabras, estos ministerios son los sacerdotes de Baal, los que se alimentan de la mesa de Jezabel. Ese es el nombre que les calza. Entonces, vamos a seguir, hermanita, porque esto es lo que quizás yo quería opinar. Gracias, hermano. Muy bien, entonces estamos viendo de que aquí el apóstol Pablo hace esta gran advertencia. No nos dejemos llevar de doctrinas extrañas, de diversas y extrañas, como está pasando hoy en día. Adelante, hermano. Segunda de Juan 1, 9, 11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues bueno, no hay nada que decir. El texto lo dice muy claro. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y aquí es la parte más importante también, bueno, todo el verso, pero si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ay, pero ustedes, ¿por qué hablan así de esa manera? No tienen amor. Es que tenemos que estar unidos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la verdadera, la de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, participa en sus malas obras. Entonces, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato aquí de segunda de Juan 1, 9 y 11? No recibir a los que traen unas doctrinas falsas. Ay, no, hermano, es que ustedes hablan muy duro, ustedes no tienen amor, ahí tenemos que estar unidos. ¿Pero unidos con quién? Con el error, unidos con Satanás, porque este no tiene a Dios. Sí, dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, dice acá, si alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, aquí hace una advertencia muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice al principio, y no persevera en la sana doctrina, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿a quién tiene? Satanás está feliz porque se puso esa persona de su lado, ¿sí? O es con Satanás o es con Dios. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Dice Dios. Entonces, eh, terrible, terrible es esto. Entonces, pidámosle al Señor que sigamos adelante, perseverando en la sana doctrina. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Para la honra y la gloria de Dios, nosotros no queremos unirnos con el mundo. ¿Por qué? Porque no queremos ser enemigos de Dios. Entonces, aquí están contradiciendo este texto bíblico, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿sí? O somos una cosa o somos la otra. Entonces dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
No, hermanos, es que tenemos que estar unidos porque es que Dios nos manda a tener unidad. Pero ¿qué clase de unidad? Una falsa unidad, una unidad en la mentira, en el error. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no sé, hermanos, si tiene otra diapositiva para, o ya hemos concluido con las diapositivas esta noche. Hermanita Ángela, sí, nos quedan como 20 todavía. Yo pienso que estamos terminando aquí el tema de la falsa unidad Ajá, y todavía nos queda el milenio temporal, la conversión del mundo entero como doctrina de demonios, ¿sí? Y nos queda también eh, esa doctrina de demonios que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. sí, Son ajá. dos, ¿cierto? Bueno, esas dos nos quedaron pendientes, pero Dios mediante, hermana, en el próximo tema, con la ayuda de Dios, volveremos a seguir ampliando lo que estamos estudiando para la honra y gloria de Dios. Así que haga el cierre, hermanita, vamos terminando y con la ayuda de Dios volvemos en la próxima oportunidad. Bueno, muy bien, mis hermanos. Entonces, hemos mostrado, el escrito está. Nosotros siempre hacemos la aclaración. Nosotros no somos ecuménicos. No nos unimos con los que están bebiendo cada día nuevos errores. Nos unimos con el que de verdad está dispuesto a aceptar toda la verdad. Sí, y, y siempre vamos a mantenernos firmes en esto con la ayuda de nuestro Dios, la justicia de Cristo, que es el que nos va a mantener alejados de todos estos engaños que se están presentando. Y bueno, más adelante vamos a mirar lo del milenio temporal. ¿A qué lleva toda esta unidad? ¿Sí? ¿A qué lleva toda esta unidad que se está generando en el mundo? Y no nos importa que nos digan que nosotros no tenemos amor, ¿sí? Pues precisamente es porque los amamos, porque queremos que salgan de todos esos errores, que estamos haciendo todos estos temas, llamando a salir de esa apostasía. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a concluir, vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración y despedirnos. Oremos. Amantísimo Padre, estás en los cielos, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Le agradecemos, oh Padre eterno, porque nos permitiste en esta noche podernos reunir con nuestros hermanos a seguir denunciando esta gran apostasía, a seguir haciendo este llamado a salir de Babilonia. Babilonia es confusión religiosa y esta confusión se ha generalizado en todo el mundo. Y el pueblo que usted escogió en 1844 se ha corrompido, ha entrado en esta apostasía, se ha dejado contaminar con todas estas diversas doctrinas de demonios. Y tu palabra nos hace ese llamado de vivir alejados de ellos y que no los recibamos en nuestros hogares, que no los escuchemos en este caso por medio de el internet, de YouTube, de todas estas redes sociales. De esa manera les diríamos bienvenidos. Por eso, Señor, le suplicamos que nos ayudes a permanecer siempre fieles y firmes a la verdad y a seguir denunciando todas estas doctrinas de demonios para que muchas personas puedan conocer la verdad y puedan despertar, que el Espíritu Santo toque sus corazones porque Él es el Espíritu que convence, ¿sí? El que nos lleva a la verdad, el que nos guía, que nos dirige, el que nos bautiza con su presencia para que podamos cada día ser fieles a ti, oh Señor, y que seamos lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, atenernos a su justicia, a sus méritos, Señor. Gracias, Señor, por sacarnos de las tinieblas a esta luz maravillosa que usted nos ha dado. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes. Bendice a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que están procurando ser fieles y denunciar también esta apostasía para que muchas personas salgan, Señor, del error y acepten completamente la verdad.
Perdónanos, oh Padre Celestial, todos nuestros pecados con los cuales cada día lo hemos ofendido, y que no entristezcamos más al corazón de Jesús, que se encuentra en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos prolongan la vida, el tiempo de gracia, porque mientras haya vida, hay esperanza, hay gracia, Señor, por preservar la vida a todos nuestros hijos, todos nuestros familiares que no han querido aceptarte, Señor, de todo corazón, y que un día no muy lejano ellos puedan dejarse llamar, dejarse tocar por el Espíritu Santo y aceptarte antes que sea demasiado tarde. Te suplicamos su bendición en esta noche, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Mis hermanos, el Señor los bendiga y que tengan una buena noche, un buen descanso. Amén, hermana Ángela, muchas gracias. Dios la bendiga y saludos a los hermanos y gracias a los hermanos que estuvieron presentes. Dios los bendiga. Amén. Amén. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos